Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a un bendito día más. Valoremos los que tenemos el privilegio de tener la diestra, de tener su paciencia, de tener cada día que despertamos la riqueza y la bendición de su fidelidad para lo que necesitamos día con día, cada que venimos a humillarnos y a pedirle este bendito pan, este bendito amor que nos sustenta, que nos quita el velo, que nos permite divisar el camino, que nos permite tener el discernimiento del engaño, de la mentira. Alabado sea Dios, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que desde temprano le buscan, a todos los que primeramente buscan el reino de Dios y su justicia día con día. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, a los que estamos en estos tiempos y nos ha tocado vivir en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, donde este 2026 cada vez vienen situaciones peores bíblicamente y proféticamente, donde nuestro Señor Jesucristo ya no tarda en venir para que nos guarde a todos los que lo seguimos de los principios de dolores de parto y tengamos el privilegio y la bendición de ser redimidos de la gran tribulación que viene y que ya no tarda. Para ello, las riquezas de Dios día con día, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con credulidad sabiendo que va a haber un juicio, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Dios, buscando primeramente el reino por sobre todas las cosas. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios en esta hora que me permita el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra para su bendita gloria y por su bendita gloria. Le he pedido también, bendito hermano, por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, aunque yo no los conozco, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas y por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por cualquier otra enseñanza puesta por Dios y no por el hombre, y dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana, prosigamos con esta bendita enseñanza que corresponde a este día que es domingo. En el Antiguo Testamento, abramos nuestras Biblias, que es la enseñanza número 9, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Y así, bendito hermano y bendita hermana, una vez que murió Absalón, una vez que murió Isboset, y una vez que el pueblo pecador se quedó sin rey y se quedó sin comandante, entonces vinieron a postrarse al rey David, sabiendo ya, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, que el pueblo representan los discípulos, y como Dios me permitió también enseñar que hay pecado que es perdonado y hay pecado que no es perdonado. Que cuando uno va creciendo, cuando uno se va discipulando, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Pero como un representante, como en este caso y Saúl y los comandantes, es imposible que Dios, una vez que fuimos exhortados y recaímos, seamos perdonados. Pero bueno,
Aquí estamos viendo un perdón, aquí estamos viendo cómo vienen a pedirle perdón, pero ayer le dije que íbamos a profundizar esto, que Dios me permitió hacer una introducción. Aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, que precisamente los que venimos con un arrepentimiento y queremos tener a Cristo Jesús como Rey, debemos de saber que este camino y este pacto es mediante fe y que la presencia del Espíritu Santo viene con ligamentos, viene con ataduras para hacernos un solo cuerpo, para hacernos una sola familia, para hacernos uno solo y incorporados cuando tenemos un crecimiento espiritual, se nos llama templo o se nos llama iglesia. Este bendito pacto que muchos desconocen, estas benditas riquezas en este nuevo pacto, una de las grandezas que yo me he quedado maravillado que nos trajo Dios es que gente que yo no conocía antes de ser cristiano, hoy es mi familia espiritual y la verdadera familia que el Padre y Cristo Jesús nos ha dado es la espiritual. Claro, yo cuando nací de mi padre y mi madre, yo todos los días le doy gracias a Dios por los padres que me permitió nacer de carne aquí en el plan todos los días. Y de igual manera, todos tenemos la oportunidad y el privilegio de haber escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y haber creído o no haber creído. Ya si un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano de familia que teníamos antes no creyeron, bueno, Dios nos consuela y ese bendito poder que viene de lo alto nos hace unirnos con los seres espirituales y con la, fíjense lo que decir, la verdadera familia, porque la verdadera familia es la espiritual, son los hijos de Dios. Recordemos que dice en Romanos 8, que los que son los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios no militan en la carne, los que son hijos de Dios son seres espirituales. Y claro que aquí nos deja esta riqueza, bendito hermano y bendita hermana, para poder practicar el amor fraternal y para estar algún día, porque esta familia es la con la que vamos a estar en la eternidad, allá arriba. Y no nada más con la que Dios nos permite tener cada día para congregarnos, sino de igual manera desde Adán, desde Noé, desde Enoc, desde Abraham, Isaac, Jacob, desde Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Malaquías, Josué, todos estos varones, Pedro, Pablo, María, José, todos estos varones justos, algún día vamos a estar en la vida eterna con ellos y es familia en Cristo Jesús también, donde vamos a estar en una obra con Dios y con Cristo Jesús. A los que tenemos fe, claro, pero en lo que Cristo viene, el pacto para que yo pueda ser hueso de su hueso, para que yo pueda tener esta riqueza como pueblo suyo, no debo de pecar. En pocas palabras, con parábolas, el resistol y el pegamento es la presencia de Dios, para que me pueda entender. Yo no puedo estar pegado con alguien que no es mi familia de carne y sangre ni de mi sangre. Yo no puedo amarlo, yo no puedo sentirlo, yo no puedo decirle te necesito miembro, te necesito y tener ese sentir si no tengo el Espíritu de Dios. Entonces, ese sentir es de Dios para que toda la gloria sea de Dios. Y en automático, así como en un coche automático que no tiene velocidades, que no es estándar, y en automático entran las velocidades, de igual manera, los que tenemos la presencia de Dios, en automático nos hace
tener este fruto de permanecer los unos a los otros. Quiero darle como testimonio esto y quiero profundizar esto. Aquí en México hay un proverbio o un dicho que dicen: el arrimado y el muerto a los 3 días apestan. ¿Qué es esto? Bueno, cuando alguien tiene una casa o tiene un poco de economía y hay una persona que no es de nuestra sangre ni de nuestra carne en el mundo y viene a pedir alojamiento, pues no se soporta más de 3 días. O de 2, por eso dice, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Es un proverbio, es un dicho. Yo quiero decirle, para gloria de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que con la presencia de Dios, los hermanos y las hermanas, que Dios me ha permitido tener esta riqueza, porque esta riqueza de la familia me ha traído salterio, me ha traído panderio, me ha traído alabanza, me ha traído paz, me ha traído crecimiento, me ha traído luz. Con esta riqueza que es la familia, quiero decirle que aquí hay hermanas. La hermana más antigua creo que tiene ya 8 años aquí, la más antigua. Otras tienen 6 años, 7 años, 5. Y así, bendito hermano y bendita hermana, aquí el proverbio de que a los 3 días apesta, no. Aquí nos decimos todos los días los unos a los otros que nos necesitamos para la obra, que somos miembros unos de los otros, que yo no le puedo decir a mi mano izquierda no te necesito, ni a mi hermano ni a mi mano derecha no te necesito. Que así, cuando yo voy con un doctor enfermo y me dicen que me van a amputar un brazo o una pierna, lloro amargamente, y temo amargamente. De igual manera ese sentir, con parábolas de que somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos a los otros, así nos amamos y así nos queremos. Y vuelvo a repetir, es un sentir de Dios. A mí, bendito hermano y bendita hermana, los que no tienen conocimiento, los que se jactan de ser cristianos, me han criticado mucho por poner en primer lugar a la familia de Dios, pero es que yo no la pongo en primer lugar. Es que es imposible que si tengo a Dios no tenga ese fruto, hermano. En automático también me han juzgado mucho por no tener amistad con el mundo, pero yo no tengo la culpa, hermano. El Espíritu Santo y la presencia de Dios me saca del mundo. Por eso es muy importante guardar el depósito, no contristar al Espíritu Santo, no apagar el fuego de Dios. Porque cuando yo vengo con Cristo Jesús y le digo, y me arrepiento, y le digo, he aquí, hueso tuyo, quiero ser tu cuerpo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ayer Dios me permitió enseñar que en la Pascua, el mandamiento del Cordero Pascual era no tocarle ningún hueso. De igual manera, cuando Jesús estuvo en la cruz, no se le tocó ningún hueso. ¿Cuál es la enseñanza de que no se podía tocar ninguno de los huesos? Bueno, que precisamente tenemos nosotros, mediante la presencia de Dios, la bendición de que nadie puede separarnos. ¿Quién nos separará del amor? ¿Quién nos separará de este camino? Ni lo presente, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho. Nadie me podrá separar del amor. Nadie me podrá separar. Claro, mientras tenga fe, mientras sea obediente, ¿verdad? Nadie me podrá separar. Entonces, nadie puede romper este pacto de los huesos por medio del Espíritu Santo, que es una familia. Fíjese bien lo que dice: he aquí hueso tuyo y carne tuya somos, carne tuya. Porque claro que Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, vino a traernos la salvación en un cuerpo, con carne, con sangre, en un cuerpo. Aunque si a Cristo lo conocimos en carne y sangre, ya no lo conocemos así. Esto es enseñanzas. De igual manera, nosotros bíblicamente en el Nuevo Testamento, la bendita palabra dice que no militemos en la carne. Romanos 8 dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, y los que son del Espíritu agradan a Dios. Pero yo todavía ando en la carne.
pero no milito en la carne. Ahora bien, ¿qué es entonces carne tuya somos? Que nosotros, unidos, somos el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo. Sí, mientras estemos en este cuerpo humano, somos seres que unidos somos el cuerpo de Cristo, pero somos seres espirituales. Y Cristo Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo. Así que aquí estamos hablando, bendito hermano y bendita hermana. A hueso tuyo somos y carne tuya somos. Y también quiero profundizar esta bendita enseñanza para que usted lo tenga en cuenta. Algunas ocasiones, en tiempos pasados, cuando Dios me ha permitido amar y enseñar, hemos enfrentado situaciones con hermanos de contiendas, de peleas, de pleitos a los que tienen o van creciendo. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando se han sentado a la mesa del Señor y se les ha abierto la bendita boca de Dios y se les ha enseñado que todos aquellos que hemos sido llamados mediante el Evangelio verdadero de Cristo Jesús y hemos entrado por la puerta del redil, somos de Cristo, somos su cuerpo, somos de Él. Párele de contar. Recuerde lo que dice en el Nuevo Testamento en los Evangelios, proféticamente hablando del juicio final, cuando Cristo Jesús tenga a los cabritos del lado izquierdo y a las ovejitas del lado derecho. ¿Qué les va a decir? Por cuanto me vistes sediento y no me diste un vaso de agua. Porque cuando me vistes en la cárcel y no me fuises a visitar. Porque cuando me viste desnudo y no me vestiste. Porque cuando me viste con hambre y no me sustentaste. Y le van a decir, Señor, enfermo. Señor, ¿Cuándo te vimos así, Señor? No, los cabritos. Y les va a decir, porque cuanto se lo hacían a cualquiera de estos más pequeños que yo, hablando de Israel, hablando de los discípulos, me lo hacían a mí. Así que bendito hermano y bendita hermana, cuando los hermanos pleitaban, cuando los hermanos discutían y quería Satanás meter en su corazón la doctrina de los nicolaitas, desigualdad y pleitos, yo les dije, ¿sabe qué, hermano? Ponga atención, hermana, siéntese. Si estuviera en este momento Cristo como estuvo hace 2000 años con sus discípulos aquí, ¿le gritarías? ¿No le darías un vaso de agua? Porque también los pleitos era, hermano, que en las convivencias de los alimentos, algunos los atendían mejor, a otros les ponían cara y así era aquí, antes. Digo, como dicen Corintios, es imposible que no haya pleitos entre ustedes. Para eso está el representante. Para eso está Dios, para irles enseñando la palabra. Pero a mí me sirvió mucho cuando los senté y les dije. Y me dijeron, no, hermano, pues lo besaríamos, lo abrazaríamos, estaríamos a sus pies llorando. Le dije, pues aquí está Cristo, cada uno de ustedes es Cristo. Y cuando ustedes se maltratan, cuando ustedes hacen algo, no se lo están haciendo a nadie más que a Cristo, porque somos hueso suyo y carne suya. Somos uno solo. Bueno, esta riqueza, hermano. Recuerde que la Biblia es profética. Así que todo el pueblo de Dios, todos los que quieran ser gobernados por el rey, en ese momento David, que representa proféticamente como una sombra a Cristo, todos, los verdaderos cristianos, el fruto, iglesia, que no viva junta, que no parta el pan fraternalmente todos los días, que no esté como en el libro de los Hechos, que no esté viviendo lunes, martes, todos los días, desde que Dios amanece hasta que anoche, juntos para una obra, no son ni hueso de Cristo, ni son carne. Y pongo a Dios de testigo y a Cristo, que si yo estoy hablando blasfemias, que si yo estoy hablando mentiras, me castigue Dios, me quite el ministerio, me quite mi parte, porque Dios me ha puesto para hablar la verdad. ¿Y por qué se lo digo así? Porque hoy no se predica esto, porque hoy no se lleva a cabo esto, porque
las ovejas están dispersas, porque no hay cuerpo, porque no hay una congregación donde permanezcan juntos, como en el libro de los Hechos, que los que iban creyendo dejaban redes, dejaban mesas de impuestos, dejaban trabajos, lo dejaban todo lo dejaban por venir y cargar su cruz, como Jesús dijo: no puedes ser mi discípulo si no tomas tu cruz. Hay un precio. Claro que no es por obras, es por fe. Y así como en el libro de los Hechos permanecían y partían el pan fraternalmente todos los días y permanecían juntos, ese es ser hueso y carne de Cristo Jesús. Bueno, entonces dice en el 5:2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ahora, un pueblo que se arrepiente, un pueblo que entra en sí, un pueblo que hoy Dios le puede despertar el espíritu como el hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue a gastar la herencia, a malgastar la herencia de su padre, y se fue con rameras y terminó apacentando puercos, dice la bendita palabra, que volvió en sí. Así lo dice literalmente, volvió en sí. ¿Cuándo puede volver uno en sí? ¿Cuándo puede darse cuenta uno de la realidad? Cuando alguien lo despierta del sueño. El sueño es el pecado. El sueño es la mentira. El sueño es lo que no es real. Porque toda la mesa de Satanás no es real. Es corruptible, es pasajera, no es eterna, es un engaño. Así que cuando viene Dios y me toca el corazón por medio de la lectura, o de repente por medio del pensamiento, o por medio de una iglesia, por algún hermano o alguna hermana, y me exhorta y me amonesta y me despierta, dice la palabra que volví en sí, que me despertaron del sueño para estar en la realidad. Ahora, aquí están diciendo que este pueblo tuvo ya conciencia en ese momento, tuvo ya lucidez por haber ido a buscar y por haberse arrepentido y por decir: vamos a aceptar el pacto de la cruz. Porque ya le dije, soy hueso y carne tuya. Estamos hablando de un pacto de muerte, estamos hablando de un pacto de un bautizo para morir al mundo. Ahora, aquí, cuando uno se arrepiente, vuelve en sí, y cuando vuelve en sí, entonces pueden hablar así. Y aún antes de ahora, y están recordando el tiempo pasado, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra. Sí, ya los que han dado un seguimiento, recordemos que de hecho el pueblo tenía una alabanza donde Saúl se molestó, que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 1000, a sus 10,000, ¿verdad? Y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y era una alabanza que está escrita que hacía el pueblo, porque Jehová andaba conforme al corazón de Jehová. Y el pueblo, cuando Dios le permitía ver y sabían que David iba y venía a vencer a los enemigos, a los pueblos adversarios, a los que tenían otros dioses, a los que buscaban sus vidas, y cuando el pueblo, después de que fueron agobiados en los tiempos de Elí, en los tiempos de Ofni, de Fines, cuando Dios permitía al enemigo, por el pecado que había, estar en esclavitud, estar en amargura, cuando Dios levantó primeramente al profeta Samuel y luego a David, el pueblo tuvo paz. El pueblo se dio cuenta que Dios estaba con David porque lo proveía. Entonces, es cuando uno llega en sí, es cuando uno puede ver a Cristo, es cuando uno puede ver y no está ciego. Tú eres quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer con vida. Y de igual manera, bendito hermano y hermana,
Nosotros salimos a la batalla, a la oposición, al mundo, a evangelizar, a la obra, pero Cristo Jesús nos permite salir a la guerra, contender y regresar con bien sin que nadie muera. Y esta es una manifestación de tener la certeza de que Jesús y Dios no me desamparan. Dice, además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. La piedra que Dios puso, la piedra rechazada ciertamente por el primer pueblo, pero piedra preciosa para Dios, que vino como piedra angular a unirnos con el primer pueblo, a los que no éramos pueblo, para poder a todo aquel que creyera en Cristo Jesús, que es el pan de vida. Porque Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Todo el que a mí viene y me come tendrá vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿qué es la palabra apacentar, hermano? La palabra apacentar es aquel que tiene suficiente alimento, como José en su momento en el Antiguo Testamento, como José el soñador en Egipto, que en los tiempos de hambre, él tenía los graneros llenos y en Jerusalén no hubo hambre, pero en todos los alrededores sí había hambre. Como de igual manera, todo aquel que no es carne de su hueso, que no es hueso de su hueso y que no es carne de su hueso, está muerto, no tiene pan, no tiene sabiduría, no tiene discernimiento de la palabra. Ahora, yo sé que el único que tiene la riqueza para alimentar mi espíritu es Cristo Jesús. Por eso, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y también está dicho por Dios. Y tú serás príncipe sobre Israel. Claro. ¿Qué vino a decir nuestro Señor Jesucristo una vez que venció en la cruz y resucitó y vino a sus seguidores, a los que tomaron la cruz? ¿Qué les dijo? Me ha sido dada toda potestad, San Mateo 28, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Mi Padre me ha sentado a su diestra, me ha hecho Rey de reyes y Señor de señores. Así que aquí está, bendito hermano, porque la palabra príncipe significa principal. Y Cristo Jesús es el príncipe de la paz. Es el pastor de pastores, el Rey de reyes. Alabados a Dios. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero aprovechar porque si Cristo Jesús es el camino y dijo, imítenme. De igual manera, un pueblo que puede ver, un pueblo que puede ver a un siervo que ha vencido, un pueblo, una iglesia o un siervo que está en la cruz, que no peca, pues es una persona inteligente donde diga, yo he visto el poder de Dios, hermano, en usted. Yo veo que Dios está con usted porque usted puede caminar en el mar, porque usted está crucificado y nadie puede salir del mundo, nadie puede tener esta obra si Dios no está con él. Yo vengo, hermano, porque sé que aquí está la verdad. Yo vengo, hermano, porque por sus frutos se conoce el árbol. Yo vengo, hermano, porque usted es intacto ante Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, este pueblo podía ver el fruto. Y el fruto no proviene de uno, de Dios. Y donde está Dios, ahí hay riqueza y hay bendición. Bueno, entonces dice, en el versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Recordemos que los ancianos representan sabiduría. Y recordemos que en el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los ancianos el día de hoy, según la carta universal a los hebreos, dice que la madurez espiritual, o bien el crecimiento dado por Dios espiritual, o la
o ser anciano espiritual es poder discernir entre el bien y el mal. Poder entender qué es del diablo y qué es de Dios, qué es del César y qué es de Dios. Esa es la madurez espiritual del día de hoy. Esos son los sabios del día de hoy. Así que vinieron, pues, todos los ancianos que estaban en Israel, gobernados por Saúl y luego por Isboset, su hijo, al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Ahora, el rey David hizo pacto con ellos. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Yo se lo he explicado, pero se lo voy a volver a repetir. Bendito hermano y bendita hermana. Un pacto es esto. Aquí hay letras chiquitas, ¿verdad? Y aquí en esto es un ejemplo. Está escrito por Dios cuáles son las condiciones para tener vida y cuáles son las condiciones para ir a la vida eterna y cuáles son las condiciones que Dios pone a los que quieran venir a este camino y ser hijos de Dios. Y hoy todas estas letras que están aquí, que dan ese conocimiento, hoy están en el Testamento, en el Nuevo Testamento, que es de Mateo, Apocalipsis, que se le conoce y se le da el nombre como Evangelio. Que Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y que principalmente, o primeramente, cuando Dios vino a mi vida por primera vez, que yo no tenía conocimiento, el primer mandamiento que se me dio para poder entrar a conocer el pacto, el primer mandamiento que se me dio fue: eres pecador. El pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. Hay un enemigo mío que se llama diablo. Tú no eres mi hijo, tú no eres mi pueblo, porque entró el pecado y por el pecado entró la muerte por cuanto todos pecaron. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Voy a traer una sentencia al planeta Tierra y va a haber un lago de fuego y una vida eterna para toda mi creación. Pero te tengo buenas noticias, que estás a tiempo, porque yo mandé a mi hijo a traer buenas noticias a los seres humanos que estaban en ignorancia, para que te arrepientas y vengas de este lado y tengas oportunidad de empezar a conocer mi pacto. Pero lo primero, mi pacto, la condición, es tomar tu cruz, es arrepentirte, es el bautizo, que representa una separación al pecado, una separación al mundo, y para que empieces a venir al conocimiento todos los días, porque tú no puedes ser mi discípulo, ni yo puedo ser tu maestro, si no tomas tu cruz y me sigues todos los días. Y bueno, yo creí en ese primer mensaje que se me dio, y al creer no fue aceptar a Cristo, sino empezar a hacer una acción de dejar ciertas costumbres o cierta obra que yo tenía en el mundo, para empezar a dar y acomodar mis tiempos y empezar a pasar a la palabra todos los días, como me lo dijo Cristo Jesús. Y cuando empecé a hacer eso, entonces empecé a conocer los mandamientos, y de igual manera, detrás de cada mandamiento siempre había una bendición, siempre había un consuelo, siempre había una riqueza, y ese es el pacto. Tú haces, hijo, tú guardas, yo te doy, hijo. Tú eres obediente, tú practicas, hijo, vas a estar bendecido. Tú, hijo, pecas, transgredes mi ley, eres necio, estás maldito, hijo. Y este pacto está firmado con sangre por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese es un pacto, es un convenio entre dos partes por medio de un mediador que es testigo. En este caso, Dios, su creación que somos los hombres, y nuestro mediador Cristo Jesús, que nos vino a dar el conocimiento de la vida eterna, y que voluntariamente, uno voluntariamente aceptó la bendición o la maldición. Por fe.
Así, bendito hermano y bendita hermana, este es el pacto, ¿verdad? Ahora, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Ahora, ¿con quién puede hacer pacto hoy Cristo? ¿Con quién puede hacer pacto Dios? Con los que venimos a buscarlo. Con los que dejamos el pecado, dejamos de querer ser gobernados por el adversario, a todos aquellos que fuimos despertados para reconocer que Jesús es el pastor, es el que tiene la verdad, y venimos a aceptar su pacto. Y claro, hizo pacto con ellos. Pacto es que nos dé el conocimiento. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Y claro, David ya estaba ungido, hermano, por Dios. Pero aquí todo lo que Dios permite ya estaba ungido, porque la palabra ungir es tener la presencia de Dios para gobernar. Recordemos que David fue ungido por el profeta Samuel. Cuando Dios mandó al profeta Samuel, una vez que pecó Saúl, con su padre de David llamado Isaí. Y ya vimos cómo lo ungieron ahí. Ahora, aquí ya estaba ungido, pero no por rey. Aquí recordemos que se está cumpliendo la promesa de Dios, cuando le dijo a Samuel: yo me he provisto de un rey que va a gobernar Israel, porque me arrepiento de haber hecho pacto con este rey. A los que han dado un seguimiento, en Primera de Samuel viene todo eso, sabemos lo que pasó. Y hasta entonces, después de muchos años, después de que David fue ungido y fue probado, estaba recibiendo primero el reinado sobre Jerusalén y luego el reinado sobre todo Israel, sobre las 12 tribus. Así también proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús primeramente vino a los suyos, primeramente vino a un pueblo, pero después, cuando venimos los que no éramos pueblo suyo y nos arrepentimos, Cristo Jesús primeramente reinó en Jerusalén, y hoy Cristo Jesús reina en todo el mundo. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, y aquí estamos profundizando cuál es la condición para que Cristo Jesús sea mi rey. Y para que me dé su pacto, para que me pueda aceptar. Porque Jesús no acepta a cualquiera. Jesús no le da conocimiento del pacto a cualquiera, no. Para poder venir a que Cristo Jesús me acepte, debo de decirle: hueso de tu hueso soy, carne de tu carne soy, y venir a reconocer y decir: Dios te puso por príncipe porque tú has vencido al diablo. Bien, ahora, aquí dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Todo tiene simbolismo. Miren, hermano, hay una discusión y un dilema, que si Cristo Jesús tenía 30 años cuando fue ungido en el Jordán, y que 3 años y medio duró en la obra para dejar preparado la iglesia y fue a la cruz. Bueno, muchos dicen que tenía 30 años, que a los 33 años y medio murió. Sí, vamos a profundizar las enseñanzas de las edades. ¿Qué representa esta edad de 30 años? ¿Por qué Dios resalta esta edad? Bueno, en el crecimiento del ser humano, el momento más fuerte, más sano, donde hay una madurez y un desarrollo ya del cuerpo, de la musculatura, es a los 30 años. Una persona de 28 30 años se dice joven. Estás en tu plenitud. De hecho, a la guerra van gente de joven, gente fuerte. Y la juventud representa fuerza, espiritualmente hoy hablando, porque hoy estamos hablando espiritualmente. En el primer pacto, Dios todo lo que permite
es con figuras terrenales, pero siempre con un trasfondo espiritual. Así la bendita palabra nos enseña también en el Nuevo Testamento que hay niños espirituales, que hay jóvenes espirituales y que hay ancianos espirituales. Ahora bien, el joven representa, y le voy a poner el ejemplo, que con parábolas, para concordar esto, que cuando el sembrador viene con la semilla, que es el Evangelio, y cae la semilla en buena tierra, que es un corazón que creyó en el Evangelio, entonces la semilla muere, que representa el bautizo, en la tierra y resucita una vida, resucita un tallito y empieza a tener vida. Bueno, ese tallito sea un árbol de mango, de durazno, de mostaza, de higo, cualquier tiene que nacer, cualquier árbol tiene que nacer. Todo, de una semilla, todo árbol que da un fruto tiene que nacer, tuvo un nacimiento. Ahora bien, en un huerto donde se siembra, se tiene que cuidar de las aves, de las plagas, de abonarle la tierra, del granizo, de una lluvia muy fuerte. Se tiene que cuidar porque el arbolito es débil, el arbolito no está fuerte. Y una vez que el arbolito, con un buen cuidado, tuvo un crecimiento y ya tiene 2 o 3 años según el fruto, ya tiene un tronco, ya tiene una raíz fuerte, ya no necesita cuidado. Vienen los vientos, ya no le hace nada. Viene un granizo, ya no le hace nada. Viene una lluvia, ya vienen los vientos fuertes, ya no le hace nada. Ya está fuerte. De igual manera, el crecimiento lo da Dios, que representa la juventud. Vienen los ríos, vienen las lluvias, vienen los vientos, vengan con ímpetu, con esa casa que está edificada en la roca y no nos hace nada, porque estamos fuertes. Entonces, de igual manera la edad de Cristo Jesús, que si fue a los 30, mira hermano, no importa, lo que importa es la enseñanza que Dios nos da, la fuerza, el poder para ir a la guerra. Así que aquí cuando dice que tenía 30 años, es un hombre fuerte, un hombre que ya da fruto, porque un árbol también fuerte, un árbol que está bien cimentado, da fruto. Y el fruto fue comenzó a reinar y reinó 40 años. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra 40 tiene mucho simbolismo. 40. El número 40 se refiere a una preparación, por ejemplo, espiritual, a todo un discipulado en el desierto. También representa que una vez que soy ministro, representa toda una prueba como ministro, toda una prueba hasta que termine mi carrera, es una cuarentena. Yo ya se lo había comentado con muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento. 40 días duró el diluvio, 40 años duró el pueblo en el desierto caminando, 40 días, una vez que fue David ungido por Dios, 40 días duró para enfrentar a Goliat. Y así, 40 días Cristo Jesús fue probado en el desierto. Entonces el número 40 tiene enseñanza, ya le dije, yo ya pasé una cuarentena en el desierto que fue mi discipulado y que Dios me dio una forma en ese horno de fuego y terminé mi cuarentena cuando terminé mi discipulado y estoy empezando otra cuarentena que es en mi ministerio y que esta cuarentena en el ministerio hasta que venga Cristo Jesús o se me pare el corazón y me halle vestido y no desnudo, entonces terminó mi cuarentena, me voy a la vida eterna. Bueno, entonces comenzó a reinar y reinó 40 años. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, cuando terminó su obra, terminó una cuarentena. Cuando Cristo Jesús dijo en la cruz, Padre, exhumado es, ahora regresa. En ese momento, Jesús estaba terminando su obra, su cuarentena. Pablo también, cuando dijo, yo he corrido la buena batalla, yo he terminado mi obra, ahora me
me está esperada la corona de vida. De igual manera, Pedro también dijo, yo estoy por ser ya sacrificado. Entonces terminaron su cuarentena. Y también, así como Cristo Jesús tuvo un tiempo en su obra para enseñar, nosotros también somos reyes y sacerdotes. De igual manera, yo voy a reinar 40 años, claro, mientras no peque, y esos 40 años son simbólicos, va a ser hasta que yo haya completado mi obra y Dios me diga, tú ya trabajaste, ven a mi reposo. Bueno, dice, reinó 40 años David. Y vamos a ver, de hecho, usted ha visto en el libro de los reyes, cómo hubo muchos reyes que no llegaron a reinar los 40 años. Dice, en Hebrón, antes de que David reinara a todo el pueblo de Israel, cuando estaba Isboset, el hijo de Saúl, y que David reinó solamente a la tribu de Judá, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años, que el número 7 también tiene revelación. Y recordemos, ¿cuál es la profecía en este libro? Primeramente, Judá representa el primer pueblo donde Cristo Jesús vino y después los otros representamos a los que no éramos pueblo suyo. Y el número 7 representa lo espiritual. El número 6 representa lo de abajo. Así que el primer pacto, el primer tratado fue de abajo, fue terrenal, fue a la carne, fue débil. El segundo pacto, que Cristo Jesús trajo la resurrección y trajo la presencia de su Padre, es de arriba, es espiritual. Así que Cristo Jesús muchas veces lo dijo, yo no soy de aquí abajo, traigo lo espiritual. Y primeramente vino a su pueblo a traer lo espiritual. Eso representa los 7 años. 7 años y 6 meses, que los 6 meses tienen representación también. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Y 33 más 7 son 40 años, ¿verdad? El tiempo que David reinó fueron 40 años. 33 en Israel y 7 años en Judá. Bueno, una vez, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús venció a Satanás, quiero decirle que empezó la guerra verdadera, no como la del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento las batallas y las guerras que Dios permitió eran contra sangre y carne como una sombra de lo que iba a venir con naciones extranjeras. Y ya vimos a quienes pertenecen el día de hoy. Hoy, desde que Cristo Jesús venció en la cruz, dice la bendita palabra que Satanás sabe perfectamente bien que le queda poco tiempo y que se fue a hacer guerra a la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 12:8. Lo dice. En el capítulo 12, no, en el versículo 8 no. En el capítulo 12, esta enseñanza de que Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardamos los mandamientos, ahí está escrito. Bendito hermano y hermana. Pero una vez que Cristo Jesús venció, no dejó de vencer y nos ha llevado a su pueblo de victoria en victoria, porque aquí vamos a empezar a ver las victorias que ya habíamos visto anteriormente, antes de ser rey, pero ahora como rey, victoria que Dios le da. Entonces, seguimos con el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que David, el tiempo que no había sido proclamado rey, pero que ya estaba ungido por Dios, recuerde que todo el tiempo que estuvo huyendo de Saúl, no dejaba de matar a los adversarios. Recordemos que ya vimos que había hecho amistad con un rey, Aquís de los filisteos, que cuando lo había puesto para guardar su vida y iban a ir
a pelear contra Saúl, los más astutos se dieron cuenta y le dijeron no va, porque David iba a matar. ¿Y qué pasó cuando David se quedó ahí? No perdió el tiempo y estuvo en batalla también. Bueno, entonces aquí vemos, bendito hermano y bendita hermana, que por eso a Dios se le conoce como Jehová de los ejércitos y a nosotros como guerreros. ¿Se acuerda en las epístolas de Timoteo, como en la carta que Dios le manda por medio de Pablo a Timoteo, le dice que es un soldado y que un soldado no se puede enredar con las cosas civiles, que un soldado no puede militar en el mundo? Y le habla de un soldado. Bueno, de igual manera, un soldado está en la guerra y nosotros, bendito hermano y bendita hermana, en todo momento estamos en guerra. Ahora aquí, marchó el rey con sus hombres, porque hoy de igual manera, ¿quiénes son los hombres que Cristo Jesús tiene? Los que no tenemos un espíritu de cobardía ni de valentía, los que hemos tenido una estatura de llegar a ser jóvenes, los que hemos terminado, en pocas palabras, un discipulado y fuimos aprobados y escogidos por Dios para enfrentar a Satanás y enfrentar a sus seguidores. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Acuérdense, estos grupos de aldeas, jebuseos, hititas, amorreos, filisteos, bueno, que moraban en aquella tierra. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, ¿verdad? Porque en Jerusalén era una tierra que Dios les había prometido, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora, vamos a ver esto muy importante, hermano y hermana. Mire, voy a tratar de profundizar estas enseñanzas. Primero, cuando Dios sacó al pueblo en el libro del Éxodo de la esclavitud de Egipto, que estuvieron 400 años y lo sacó por medio de Moisés, les prometió una tierra a todos los que salieron, una tierra donde emana leche y miel, conocida en el Antiguo Testamento como la tierra de Canaán, donde habitaban todas estas tribus feroces. Y que cuando Dios les permitió entrar a esa tierra, cuando cruzaron el Jordán, después de 40 años, a los justos, los de Canaán, los filisteos, no querían dejar entrar a los hijos de Dios, sabiendo que los hijos de Dios, o este pueblo, iban a matar y iban a echar afuera a sus ídolos, a sus dioses, y a matar a todo el que no quisiera y apropiarse de la tierra. De igual manera que representa hoy, como una sombra de lo que iba a venir, estas enseñanzas. Que cuando vino Cristo Jesús, que es la llave, que es la puerta, y vino a dejarnos su amor y una enseñanza, una vez que preparó a los primeros que creyeron en Él, les dio la llave y les dijo, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Evangelio de la Salvación es echar al diablo, es echar los ídolos, es echar la vida antigua que yo tenía para empezar a multiplicarnos y para empezar a ganar tierra para Dios. ¿Y quiénes son los que se oponen hoy a esta obra? Ponga atención. ¿Quiénes son los que se oponen a esta obra? Los que hoy se jactan de ser hijos de Dios, que se disfrazan de ángeles de luz, pero que son pecadores, porque fíjese bien, tú no entrarás acá
pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Fíjense, aún los cojos y los ciegos te echarán. Vamos a concordar con el Nuevo Testamento. ¿Qué les decía Cristo Jesús a los pecadores? Ustedes son ciegos, a los fariseos. ¡Ciegos! Que ando a ciegos. Y los dos tropiezan. Cojo. Lo cojo se cae del camino. Cuando Dios permite hablar de cojos, habla de aquellos que se han quedado sin el báculo. El báculo, recuerde que ya Dios me permitió enseñar que es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios me ayuda a caminar el camino y la senda que Cristo Jesús me dejó para no salirme ni a la izquierda que está en el mundo, ni a la derecha que está el mundo, y que si el báculo no lo tengo, por naturaleza mi carne me pide desviarme, así que el báculo me permite mantenerme firme. Pero estas iglesias, estos falsos representantes, por practicar el pecado, no tienen a Dios y son ciegos. ¿Y quiénes son los que impiden la obra? Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, cuando estos varones iban a alguna aldea a llevar el evangelio, ¿quiénes eran los que no los dejaban entrar? ¿Quiénes eran los que los impedían? ¿Quiénes eran los que los encarcelaban? ¿Quiénes eran los que decían que no hablaran en este nombre? ¿Quiénes eran los que los expulsaban de esas ciudades? ¿Que no eran los fariseos en aquel entonces? Los que se jactaban de ser hijos de Dios. ¿Y que no eran ciegos y cojos? Bueno, ahí vamos viendo. ¿Por qué? Ya le dije lo que es echar hoy el pecado con el evangelio. Ahora, y los cojos te echarán. Y entre paréntesis, queriendo decir, David no puede entrar acá. No te vamos a dejar entrar. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que nosotros, como soldados, como hijos de Dios, no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino se nos ha dado un espíritu de valentía para ir a enfrentar, para ir a quitar todo argumento, para ir a sacar y desenvainar la verdad contra la mentira. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ahora, David venció. David, en ese lugar de Jerusalén, tomó junto con sus hombres la fortaleza de Sión. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué había una fortaleza en Sión? ¿Por qué no en otro lugar? Recordemos, ¿sabe lo que era Sión en el Antiguo Testamento? Un monte. ¿Y sabe, bendito hermano y bendita hermana, en dónde está hoy mi fortaleza? Se lo explico para que pueda entender. Este es un monte. Este es el mundo. Toda la mesa del diablo. Internet, fiestas, alcohol, vino, dinero, obras, escuelas, poder, pasatiempos, etc. Acá en el monte, Cristo crucificado y Dios. Acá arriba en el monte, ni fiestas, ni vino, nada. Arriba nada. La cruz. Los que somos de arriba. Así que, si yo estoy acá arriba, Satanás no me puede engañar porque estoy alejado y estoy acá arriba. Y si Satanás me grita, ¡mira lo que hay aquí!, le voy a decir, no me molestes, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y Sión, la cruz, la riqueza que hoy me trajo Dios de ser de allá arriba y no de allá abajo, ¿qué cree? Me hace fuerte. Me hace fuerte. Porque la fuerza es tener a Dios. Y si yo peco y se me sale el Espíritu Santo, ¿qué cree? Me vuelvo débil. Si yo bajo abajo. Entonces, tomó. Y de igual manera, Cristo Jesús nos trajo la cruz. Cristo Jesús nos ha tomado la fortaleza
de Sión, la cual es la ciudad de David. Pero aquí nos vamos a quedar en la ciudad de David. Bendito hermano y bendita hermana, que mañana, si Dios me lo permite, vamos a profundizar qué era la ciudad y qué simbolismo tiene esta enseñanza como una sombra de lo que iba a venir, porque se me ha terminado la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.